Jóvenes, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? ¿Me logran escuchar? Sí, profe. Sí, profe, buenos días. Muy bien, buenos Sí, días. profe. ¿Qué tal? Veamos. No sé si mostrar esto o hacerlo todo nuevamente. Yo creo que lo muestro, mano. Un segundito, ya vamos a esperar que ingrese su demás compañero para empezar. Profe. Sí, Disculpe, buen día. De la semana 7 va a colgar las diapositivas. sí. Lo que pasa es que no le he podido colgar porque lo colgaron después de la fecha que yo tenía, estaba recontra ocupado. Pero yo ahora terminando esta clase le voy a colgar todo el material. Pues le falta la semana 7 Ya, y 8. profe, gracias. Le Sí, faltan 2 semanas, cabrón. Sí, pues. Ya no sí, te profe. preocupes. No Ok. veo nada de las 7. Profe, Sí, sí. profe, una cosa nada más, lo que pasa es que si puede colgar si tiene las grabaciones, porque la pizarra que ha colgado en el Classroom solo deja acercar hasta cierto punto y de ahí no se puede ver más cerca, o sea, no se nota No me muy digas, claro yo me refiero al video. El video ya está, hay que Ah, colgar. ya. Ahora lo voy a colgar. Los videos te refieres tú, ¿cierto? Ah, ok, profe, ya. Sí, sí, ahora lo voy a colgar, no te preocupes. Muy bien. No sé si hacerlo acá. A ver. Ya, a ver. Creo que sí voy a utilizar mi pizarra para ganar tiempo con todo lo que vamos a hacer. A ver. Vamos a ver. Ya, la clase anterior. Vamos a esperar un par de minutos, ya todavía faltan algunos de ustedes. Espera un par de minutos y comenzamos.
Bien, jóvenes, vamos a comenzar. A ver, a ver, a ver. Miren, jóvenes. La clase anterior, la última clase que hemos tenido, hemos hecho un problema de dinámica circular, ¿se acuerdan? Habíamos resuelto el problema de una masita que se encontraba en una plataforma circular y hallábamos las condiciones para que esa masita permanezca en reposo sin resbalar. ¿No? Y que calculamos la velocidad máxima que podía tener la plataforma, ¿no? Ese fue el último problema que hicimos, ¿cierto? ¿Cierto, jóvenes, o no? Sí, profe, sí, sí. Espérate, no puedo ver. Ya. ¿Por qué me mandó este mensaje? De 8 a 10, dice, tengo clase de 8 a 10, me dice, están loco, se han equivocado. Ya, escuchen. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, pero vamos a hacer los llamados sistemas de referencia no inercial. Vamos a tratar de explicar cómo es la idea de lo que usted conoce con el nombre de fuerza ficticia, ¿no? Por qué aparece esta y cómo se resuelven los problemas teniendo un observador en un sistema acelerado y otro sistema fijo a tierra con velocidad cero. ¿Ya? Entonces vamos a resolver entonces eso. Pero primero veamos la teoría. Veamos, jóvenes. Aquí. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Vamos a ver. Ya está. Compartir. Muy bien. Vamos a ver esto. Vamos a llamar el sistema de referencia no inercial. Acá yo había escrito algo para ganar un poco de tiempo con ustedes. Y pueden ver el título o no. Sistema de referencia no inercial. O muy pequeño. Sí, la verdad, profe. ¿Está bien? Está bien. Ya. Entonces vean, jóvenes. Vamos a empezar a analizar lo que es un sistema de referencia no inercial. Entonces vamos a asumir lo siguiente. Supongamos que tenemos un carrito, ¿no? Ya, mejor así. Que se está moviendo con aceleración A. Dentro del carrito tenemos un observador que vamos a llamar O', y en tierra tenemos un observador O. Dentro del carrito que se acelera con A, hay una masita unida con una cuerda, ¿cierto?, al techo de este carrito. Entonces, como el carro se acelera hacia la derecha, entonces esta masita va a formar un ángulo θ con la vertical. Entonces, la pregunta es, ¿cómo serían los diagramas de cuerpos libres para ambos observadores, tanto para O como para O'? Entonces, para O' no hay ningún problema, ¿no? Para O' no habría ningún problema, porque el DCL que él está planteando es sencillo. Dice, bueno, la suma de fuerzas que actúa sobre esta masa sería la tensión y el peso. ¿Cierto? Son las únicas fuerzas que actúan sobre la masita. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento que él encuentra son las siguientes. Él dice, bueno, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y sería tensión coseno de θ menos mg igual 0. Y a lo largo del eje X sería tensión seno de θ igual masa a aceleración. Para este observador, la masita M se está acelerando gracias a la tensión que está actuando sobre ella. Listo. ¿Cómo sería el sistema
el análisis visto por el observador oprimado. Vamos acá. Él ve exactamente lo mismo, pero la diferencia con él es que para él la masita se encuentra en reposo. Entonces, el observador prima dirá que M se encuentra en reposo. Entonces, él dirá M está en reposo. Esto es lo que está pensando el observador oprimado, ¿no? Es lo que piensa él. Ya está. Pero aquí hay un pequeño detalle. Él no se explica por qué, si está en reposo, la masita forma un ángulo teta con la vertical. Entonces, hace la siguiente experiencia. Vea, toma la masa M, ¿no es cierto? Baja la masita hasta que la cuerda esté en posición vertical y la suelta. Al soltarlo, se da cuenta que la masa vuelve a tomar su posición original, o sea, este ángulo teta con la vertical. Hace el experimento N veces y siempre llega a lo mismo, que la masa se desplaza hacia la izquierda hasta que forma un ángulo teta con la vertical. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él con justa razón dirá que sobre la masa M tiene que estar actuando una fuerza que actúa hacia la izquierda, que lo lleva hasta esta posición. ¿Cierto? Entonces, eso es, digamos, es una de las conclusiones a las cuales está llegando el observador oprimado. Entonces, para poder colocar su ley de Newton de manera correcta, debe existir para él una fuerza llamada fuerza ficticia. Entonces, cuando él plantea las ecuaciones de movimiento, va a encontrar algo similar. ¿Qué encontraría este observador? Vean, las ecuaciones de movimiento que él va a encontrar son las siguientes, ¿no? La sumatoria de fuerzas a lo largo, aquí está el DSL, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y sería T coseno de teta menos mg igual 0, que coincide exactamente con lo que había encontrado el observador O. Pero cuando hace las ecuaciones de movimiento para el eje X, él dirá que también que la partícula se encuentra en reposo, porque eso es lo que él lo ve. Para él no se mueve. ¿Cierto? Y entonces él planteará la fuerza T sin teta, pero debe sumarle ¿qué cosa? La fuerza que para él cree que existe y que la lleva siempre a esta posición. La fuerza ficticia. Entonces, al sumar ambas, él dirá que se encuentran en equilibrio, eso vale 0. Cuando ambos observadores comparen las ecuaciones que han encontrado, aquí están las ecuaciones, entonces, vean, estas son las ecuaciones en vista por el observador O, ¿no es cierto? Vamos a poner, estas son ecuaciones. Uy, ¿qué pasó? No subí. Ya, vamos a poner acá. Ya está. Estas son las ecuaciones. Ay, ¿qué pasa? Acá. No sé por qué se está que se sube esta cuestión. Ya está. Muy bien. Entonces, esto que está acá son las ecuaciones. Vamos a poner acá. Ecuaciones del observador O, y esa que es acá, serían las ecuaciones del observador O'. Entonces, ¿qué dice el observador O? Dice que la tensión coseno de teta igual a mg y la tensión seno de teta igual a ma. ¿Qué dice O'? T coseno de teta igual a mg, que es la ecuación que se pone acá, y que esta coincide, no hay problema acá. Y T más seno de teta más fuerza de fricción es igual a 0. Entonces, si ustedes despegan acá la fuerza ficticia, será simplemente menos F sub F. Entonces, al comparar ambos observadores, las ecuaciones encontradas, se dan cuenta que esta fuerza ficticia no es otra que la masa de la partícula por la aceleración con la cual se mueve el sistema no inercial en sentido contrario. O sea, para el observador oprimado aparece una fuerza ficticia, pero consecuencia de la aceleración de su propio sistema. O sea, esa fuerza ficticia que el observador O' cree que existe, apunta en dirección opuesta a la dirección de su aceleración por la masa de la partícula sobre quien está haciendo o aplicando la ley de Newton.
Entonces, esta es la conclusión a la cual llega el observador O'. Por lo tanto, para él sí existen las llamadas fuerzas ficticias. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes, o no? Sí, profe. Entonces, esa sería, señores, la definición de fuerza ficticia. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, digamos, ¿qué pasó? Vamos a bajar acá. Por ejemplo, mira acá. Si ustedes están en un carrito, acá, ¿no? Que se mueve con velocidad constante, observador en tierra, observador sobre el carrito. Se mueve con velocidad constante. La masita o la pelotita se encuentra en el punto A sobre el carrito. Si de pronto este carrito comienza a acelerar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Por la primera ley de Newton, que habíamos dicho, que los cuerpos tratan de mantener su estado de movimiento. Entonces, esta masita va a seguir moviéndose con velocidad v, ¿cierto? Pero el carrito se está acelerando, por lo tanto, aumenta su velocidad. Entonces, él se comienza a quedar respecto de él, porque no se está acelerando, simplemente se está quedando con la misma velocidad. El que está aumentando su velocidad es el carrito oprimado. Entonces, pero ¿cómo lo ve el sistema oprimado? Él dirá que la masita M se está moviendo hacia la izquierda con una fuerza ficticia, en sentido opuesto a la dirección de su movimiento. ¿Se dan cuenta? Por lo que siempre decimos que esa fuerza ficticia apunta en sentido opuesto a la dirección de movimiento de su propio sistema. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? La fuerza ficticia siempre es menos m por a. O sea, esta fuerza ficticia siempre, nuestra fuerza ficticia, siempre va a ser igual menos la masa por la aceleración. Esto que está acá es siempre. O sea, me indica que la fuerza ficticia está en sentido opuesto a la propia aceleración del sistema no inercial. Entonces, vamos a generalizar esto, porque esto lo hemos visto con dos ejemplos, ¿no? Con dos ejemplos. ¿Cómo sería la generalización de esto? O sea, veamos acá. Mira, así vamos a avanzar más rápido. Supongamos lo siguiente. Supongamos lo siguiente. Acá. Mis jóvenes. Yo tengo el sistema O, el sistema O'. Vamos a suponer que el sistema O, ¿no es cierto? El sistema O', ¿no es cierto? Se está acelerando, aquí lo estoy poniendo, ¿no? Que el sistema O' se mueve con la aceleración A mayúscula con respecto a O. O sea, A es la aceleración con la cual el sistema O ve que se mueve el sistema O'. Ambos observan el movimiento de una partícula. ¿Cierto? Entonces él dirá, esto que es acá es el vector posición de la partícula visto por O, R', el vector posición de la partícula medido por O', y R es el vector posición de O' respecto de O. Aquí está, esta ecuación, que ya la hemos visto antes, así que no tengo por qué explicarlo mucho. Si ustedes derivan esta ecuación, tengo que la velocidad de la partícula es la velocidad de la partícula medido por O' más la velocidad del propio sistema O' con respecto de O, ¿no? Listo. Si vuelven a derivar esto, entonces tenemos que la aceleración de la partícula A medido por el sistema O' más la aceleración del sistema O'. Ya, pero ahora sí, ¿qué cosa establece la segunda ley de Newton? Aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Si multiplicamos por la masa, entonces esto que es acá me haría la suma de fuerzas que actúan sobre el sistema, sobre la partícula medido por O. Por lo tanto, esta es la fuerza resultante. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula es masa por aceleración. Esto que es acá, masa A' sería la suma de todas las fuerzas medida por el sistema O'. Y esa sería la masa de la partícula por la aceleración del sistema O'. Entonces, ¿se dan cuenta? Acá aparecen dos términos. Suma de fuerza medido por O. Suma de fuerza medido por O' más la masa por la aceleración del sistema O'. Entonces acá, si ustedes despejan la fuerza medida por el observador O', ¿no? Veamos lo siguiente, ¿no? ¿Ven? La sumatoria de fuerzas medida por O', que venía a ser la fuerza resultante, es igual a la suma de fuerzas medida por O menos M por A. Y esta M por A justamente lo que ustedes ya conocen con el nombre de fuerza
de fuerza conservativa, de fuerza ficticia. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, esto para mí es la fuerza ficticia. O sea, la sumatoria de fuerzas medido por O primado es la misma sumatoria de fuerzas que encuentra el sistema O, más una fuerza más, que es justamente la fuerza ficticia que él cree que existe. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que es acá es la fuerza ficticia. Entonces, la fuerza ficticia es menos masa por aceleración, ¿no? Esa es la sumatoria de fuerza que actúa sobre el sistema O primado, O y fuerza ficticia. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Sí, profe. Entonces, ojo, señores, de que no se olviden que la fuerza apunta en sentido contrario a la dirección de la aceleración del sistema O primado. ¿Ya? A ver. Intenten hacer ese problemita, a ver todos. Es sencillo, es un ejemplo realmente. Dice, una bolita de masa M atada a un hilo, cuelga del techo de un elevador que acelera con A. Determina la tensión en el cable. Es todo lo que le piden. Solamente la tensión en el cable, jóvenes. ¿Cuál sería la tensión en el cable? A ver, vamos. A ver, jóvenes. Vamos a ver, escuchen. Vamos entonces a calcular ya la tensión. Es fácil, ¿no? ¿Cómo serían las ecuaciones de movimiento? Ven acá, miren. Para el observador O, que está en tierra.
Si hacen el DCL, aquí está, hacen el DCL, la fuerza que actúa sobre él, hacia arriba sería la tensión y hacia abajo sería el peso, ¿cierto? La tensión menos masa gravedad es la masa por la aceleración, y acá encontramos que la tensión nuevamente, bueno, la tensión es masa por la suma de la aceleración de la gravedad más la aceleración con la cual se mueve el sistema. ¿Cómo sería visto por el observador oprimado? Entonces, veamos, para comenzar, la fuerza ficticia que es igual. La fuerza ficticia, como él sube con A, sería menos MA, ¿no? Y la aceleración, ¿cómo estaría? Como es JA, pongo A por J, menos MAJ. Listo. Ahora, la sumatoria de fuerzas para el observador que está junto, moviéndose en ascensor con la masita, la sumatoria de fuerza es cero, porque está en equilibrio. Para él está en equilibrio. Sería la tensión más la fuerza ficticia, más el peso igual a cero, o la suma vectorial, la suma de todas las fuerzas. Pues, ¿no? La tensión, según lo que estamos viendo, está hacia arriba, por J. La fuerza ficticia menos AJ, más allá menos MGJ, eso es igual a cero. Se eliminan los vectores unitarios J y obtenemos de aquí que la tensión es igual a M por A más G. Y nuevamente llegamos a la misma expresión. ¿Está bien? A la misma expresión. Entonces, visto el observador en tierra o visto el observador no inercial, debemos llegar siempre a la misma expresión. Solamente hay que plantear correctamente el análisis vectorial aquí. Recuerden que es una suma vectorial. Ahora, vamos a ver acá. Dice, del sistema... A ver, vamos a hacer este problemita. Vamos a hacerlo acá así. No sé si lo puedo achicar esto un poquito. No lo puedo achicar. Y acá. Vamos a hacer. Ahí, señores. Tiene lo siguiente, miren. Tiene una polea unida a una masa M1, una polea 2 unida a la masa 2 y 3. Todo el sistema se libera de reposo. ¿No es cierto? Entonces, lo que le están preguntando es que determinen cuáles son las aceleraciones 1, 2 y 3 de las masas y así también las tensiones. Hay que plantearlo visto de dos sistemas de referencia, el O y el O'. A ver, señores, intenten hacerlo, le doy un par de minutos para que lo hagan. Vamos, jóvenes, rápido.
Y jóvenes, ¿le salió o no salió? Muy jóvenes, escuchen. Tenemos lo siguiente. Tenemos el sistema de masas 1, 2 y 3, un observador en tierra y un observador en el sistema oprimado. ¿Me están escuchando o no, jóvenes? Uy, ay, ay. Sí, profe. Sí, profe. Ya escuchen. Entonces, miren, acá hay que aclarar lo siguiente. Cuando el observador que está en tierra plantee las ecuaciones, él va a encontrar tres aceleraciones. La aceleración del bloque 1, del bloque 2 y del bloque 3. ¿Cierto? Cuando haga su DCL, él tiene que tener en cuenta que las aceleraciones de los 1, 2 y 3 no son iguales. Entonces va a plantear las ecuaciones de las tres masas. Pero para el observador oprimado, él encuentra otra cosa. Ven acá, miren. ¿Cuál sería el DCL que plantea el observador en tierra? Él dice, bueno, la sumatoria de fuerzas sobre la masa 1 sería hacia arriba tensión 1, hacia abajo la masa 1G. Para la masa 2 también, tensión 2, hacia abajo la masa 2G. Como este es el mismo cable, ¿no es cierto? Entonces la tensión 2 y 3 son iguales, por lo tanto acá pongo la tensión 2 también, ¿no? Sería tensión 2 menos M3G. Las ecuaciones de movimiento, según este observador, ¿cuáles serían? Serían así, ¿no? Tensión 1 menos M1G, masa 1 a aceleración 1. Tensión 2 menos M2G, masa 2 a aceleración 2. Y tensión 3, M3G, masa 3 a aceleración 3. Una cuarta ecuación la obtendría ¿de qué? De esta polea. La sumatoria de fuerzas sería igual tensión 1, tensión 2, tensión 3. Bueno, tensión 2, tensión 2. Estamos asumiendo que son poleas ideales, masa de la polea 0 y sin fricción. Por lo tanto, tensión 1 menos 2 veces la tensión 2 tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, acá hay que poner menos 2T2 igual 0. Entonces ya tengo las cuatro ecuaciones. La ecuación del bloque 1, bloque 2, bloque 3 y de las cuerdas. Ya no puedo encontrar más ecuaciones. Si ustedes observan, acá, ¿cuántas incógnitas hay? Tensión 1, tensión 2, tensión 3. Pero recuerden que la tensión 3 es la misma, por lo tanto acá hay solamente dos incógnitas. Acá hay dos. Aceleración 1, aceleración 2, aceleración 3, serían 5 incógnitas. Hay 5 incógnitas y 4 ecuaciones. Me faltaría una ecuación. Ese sistema no lo puedo resolver. ¿No? Ese sistema no lo puedo resolver. ¿Está claro? Por lo tanto, me faltaría una ecuación más que hay que ver de dónde la sacamos. Bueno, hasta aquí está claro. ¿Se entiende esa parte que está acá, jóvenes? Sí, profe. A ver, Sebastián me dice que ¿por qué Sebastián pone M1 menos M2 más M3, M1, M2, M3? ¿Dónde sacó esa ecuación, Sebastián? ¿Está Sebastián Silva ahí o no? Uy, ay, ay, no responde. ¿De dónde me sacó esa respuesta? Escuchen, de aquí yo no puedo decir quién sube o quién baja, no lo sé, pues, porque no conozco las masas. O sea, depende de la masa para decir si te sube, baja, no lo sé, pues no lo sabemos. Pero esa es la ecuación en general, ¿no? Que se deben plantear para cada una de las masas. Ahora, ¿cómo serían las ecuaciones de movimiento vistas por oprimado? Vean acá. Para el sistema oprimado, vean lo que pasa. No. Aquí está. Esto que está acá, esto es otra cosa que yo estaba discutiendo, o quería discutir, pero ahorita no vine al caso. Caramba. Nuevamente vamos a poner por acá. Listo. Vamos acá. Vamos a poner. Perdón. Eso que se acabó, ¿verdad?
Listo, volvemos. Escuchen. ¿Cómo sería para el sistema oprimado? Entonces, miren, para el sistema oprimado ocurre lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que, o mejor dicho, primero veamos esto. Si el bloque de masa 1 se mueve con la aceleración A1, ¿con qué aceleración debería moverse el sistema oprimado? ¿Ah? 1. ¿Con cuánto? A 1. No, con menos A1. Si el A1 sube, el oprimado baja. Si el A1 baja, el oprimado sube. O sea, si el A1 sube con A, el oprimado baja con menos A. Si el A1 baja con A, el oprimado sube con menos A. ¿Se dan cuenta? O sea, las aceleraciones de 1 y de oprimado son iguales y opuestas. Por lo tanto, el observador O dirá que el observador O' se mueve con una aceleración que sería menos A1, donde A1 es la aceleración de la masa 1. Pues, ¿no? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes, o no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, sí, sí. profe. Muy bien, ahora escuchen. Esto también lo hemos discutido, ¿se acuerdan? Si esta es la partícula medido por O y O', estos son los vectores de posición medido por el sistema O y O', y el R vendría a ser el vector de posición de O' respecto de O. Ustedes derivan, eso acabamos de ver, ¿no? Derivan velocidad, derivan aceleración. Entonces, vean, esta es la aceleración de una partícula medida por A, la aceleración de una partícula medida por O', y esta es la aceleración con la cual se acelera el sistema O'. Esto lo voy a tener en cuenta acá para simplificar el asunto. Ven acá, mis jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Visto de acá, ¿no? El observador oprimado, para él la aceleración de 2 y de 3 son iguales, ¿sí o no? Iguales y opuestas. Para él, si esto sube con A, esto tiene que bajar con menos A. Y la suma de ambas aceleraciones, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 0. ¿Se ve o no, jóvenes? ¿Se tiene esto o no? Sí, profe, sí, sí. No, son iguales y opuestas para oprimado. Ahora, mira, ahora sí, esta ecuación que está acá es lo que voy a utilizar. Vea, la aceleración de la partícula medida por O', y la aceleración del sistema O'. ¿Qué pasa si hablamos de la aceleración del bloque 1? Entonces, la aceleración del bloque 1 medido por O es igual del bloque 1 medido por O el O' más la aceleración del sistema O', que sería menos A1, ¿sí o no? ¿Se entiende eso o no? Recuerden que esta es la aceleración del sistema oprimado, que nosotros sabemos que es menos A1. Entonces, yo pongo las aceleraciones de 2 y de 3. No de A1, sino de 2 y de 3. La aceleración de 2 es igual a la aceleración de 2' más la aceleración de A, que sería menos A1. O sea, obtendríamos esto que está acá. ¿Ven? Ven acá. Partimos de acá. 2 menos A1. Igual para la partícula 3. La aceleración 3 es igual a la aceleración de 3 medida por O' menos el A1. Esas son las ecuaciones que relacionan los datos medidos por O y O'. Si ustedes suman ambas ecuaciones, me queda que A2 más A3 es igual a 2' más A3' menos 2A1. ¿Pero cuándo suma esto, señores? ¿Cuánto vale esta suma? 0. 0, pues. Y obtenemos finalmente que la aceleración 2 más la aceleración 3 es menos 2 veces la aceleración A1. Y ya tengo la quinta ecuación. Entonces, se dan cuenta, tengo las 4 ecuaciones más esta quinta ecuación, ya podría resolver el sistema, ¿no? El sistema de ecuaciones. Entonces, yo no quiero que lo resuelva, simplemente quería que planteara las ecuaciones, ¿no? Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, y esta quinta ecuación, ya tengo 5 ecuaciones, 5 incógnitas, y resolvemos el problema. ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes?
Consulta, pregunten. Sí, profe. ¿Seguro, no? Profe, pregunta, Sí. ¿cuál había sido las tensiones que usted dijo que eran iguales? ¿Cuál es una no, no, vuelve a repetir tu pregunta, no te entiendo. O sea, mi pregunta es que usted mencionó que la tensión 3 y la tensión 2 son iguales, ¿no es así? Claro. Ah, ok, está bien. Bueno, esa era la... Ya, ¿cuál es la pregunta? No entiendo, pues. No, para aclarar eso, pues, Ah, no, sí, solamente- acá. No, para ambos, tanto para él como para el observador en tierra, ¿no es cierto? Como es el mismo cable, la tensión del cable 2 y ese cable 3, bueno, realmente es el mismo cable, ¿no? Debería poner o si pongo T', T', pongo T2, T2, es lo que he puesto, T2, 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 para identificarlo del cable 1, nada más. Acá, bueno, si ustedes creen que hay mucha confusión, lo puedo borrar, ¿no es cierto? Y acá simplemente decir que esto es T2, ¿no? Para no causar confusión, ¿no? Sería T2 ya, menos M3G. ¿Qué es esta de acá? T2 menos M3G, aquí está. T2 menos M2G. Aquí está. Y la otra ecuación, T1 menos T2. Ya, sí, ¿está claro? O ya no hay confusión así, ¿no? Sí, profesor. Ok. Muy jóvenes. Entonces, ahora, quiero que hagan ustedes este problemita. Vean, jóvenes. Quiero que hagan este problemita. A ver. Dice, les digo, no sé, este plano inclinado, se está moviendo hacia la derecha con una aceleración A. Tengo el observador en tierra y el observador justo en el plano inclinado. No hay fricción entre el piso, ¿no es cierto?, entre el plano inclinado y el bloque. Si la plataforma se acelera con A, determine cuál debe ser el valor mínimo, como mínimo que debe tener A, de tal manera que el bloque M no resbale sobre el plano inclinado. A ver, jóvenes. Todos. Determinen el A de tal manera que M no resbale sobre el plano inclinado. Todos jóvenes. Mientras van haciendo ese problemita, yo voy pasando asistencia, ¿les parece? Vamos a pasar asistencia entonces del clase. Vamos a ver, un segundito. Ya, primero copien el problema, pues, copien el problema para quitar esta pantalla. Copien el problema para quitar esta pantalla. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya puedo quitar la pantalla? ¿Así? Muy bien, vamos a ver, pues. A ver. Y aquí está. Ya, vamos a pasar asistencia, jóvenes. Vamos a ver. Tema. Este es sistema de referencia no inercial. Sistemas de referencia no inercial. Muy bien. Muy bien. A ver. Atarama. Presente. Nuestra Atarama. Presente, Ya lo vi. Ya. Bellido. Presente. Verdiales. Presente. Ya. Bocanegra. Presente. Ok. Canchari. Canchari. ¿No está? No. Cañamero. Presente. Cente. Presente. Conde. Presente. Conde. Se pasó, Ya lo profe vi. 1. Ya lo vi.
Espinosa, Presente. Girón, Presente. Huacachi, Presente. Inga, Presente. ya. Malpica, Malpica, ¿dónde está? Méndez, Presente. Montemayor, Presente. ya. Murillo, Presente, profesor. ya. Obispo, Presente. Ojeda, Presente, presente. pues Ojeda hasta que te quedas dormido y sentado seguramente. Borrego, Presente. Paulino, no está Paulino. Quejías, Presente. ya. Ramírez, Presente. ya está. Riveros, Presente. ok. Roa, Presente. Rojas Palacios, Presente. Román, Presente. Román nada más fuerte que Rojas, ¿sí? Pues Rojas está sin voz. Romero, Presente. Sedano, Presente. Silva, Presente. Sosa, Presente. ya. Suárez, no está, no está, no está. Torre Campos, Presente. Tueros, ya está. Presente. Vázquez Morales, no está. Velázquez Flores, Presente. muy bien. Listo. Continuamos. Continuemos entonces, jóvenes. A ver. Bien. ¿Cuándo les salió, jóvenes? ¿Cuándo salió, jóvenes? Oiga, vamos. Dígame cuándo sale. G tangente, le dice Hipólito Riveros. Lo demás. Solamente Hipólito lo ha hecho y lo demás no ha hecho. Ya, esta es la respuesta que ha dado Hipólito. G tangente. Vamos a decir, ¿no? Es la respuesta de los alumnos. Vamos a ver. Entonces, miren. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a poner nuestro sistema de referencia justamente acá, ¿no? En el plano inclinado. Entonces, si usted pone su sistema de referencia acá en el plano inclinado, tenemos que, para este observador, las fuerzas que actúan sobre esta masita sería la normal, esa dirección, el peso hacia abajo y la fuerza ficticia. Como él acelera como su sistema acelera hacia la derecha, para él debe actuar sobre la masa M una fuerza ficticia hacia la izquierda. Con la masa del sistema, la masa del bloquecita, por la aceleración de su propio sistema, hacia allá. Muy bien. Entonces, ahora sí, le componemos, ¿no? Este es mi eje Y, este es mi eje X. La sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser cero. Normal, ¿cierto? Menos MA seno teta menos MG coseno teta. ¿Cuánto vale esto?
esto tiene que ser igual a 0. Entonces, este es igual a 0. A ver, ¿qué pasó? Ya, esto tiene que ser igual a 0. Siempre pasa lo mismo. Esto tiene que ser igual a 0. Listo. Ahora, ¿cómo sería la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X? Veamos. Tenemos que la normal, masa gravedad, seno teta, ¿no? Seno teta, menos masa aceleración, coseno teta igual a 0. Entonces acá se van las masas, esto pasa por acá, el coseno pasa a dividir, y la aceleración sería G tangente teta. Por lo tanto, lo que había, su único compañero, que fue Hipólito, estaba bien, ¿no? Eso estaba bien. Listo. ¿Hacéis? ¿Está claro todo, jóvenes? ¿Está todo sencillo? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ahora vean, le voy a dejar este problema a ustedes, para que ustedes lo hagan, ¿eh? No lo va a hacer, no tengo que avanzar otras cosas. Miren, tenemos este problema. Dice, igual que en el caso anterior, ¿no? Tengo un plano inclinado de masa M, el bloque que está encimita es la masa M minúscula, el coeficiente de rozamiento estático y cinético son 0,800, 0,500, y mu, que vale 0 entre el plano inclinado y el piso. Asuman que la masa M, bueno, vamos a poner que la masa M, caramba, ¿no? Asumamos que la masa M minúscula, asuman que es 2 kilogramos, 2 kilogramos, y la masa M mayúscula que sea de 8 kilogramos. Nada más, ¿ya? Y con esa información le piden calcular cuáles, y bueno, si ustedes el sistema, para comenzar, ¿no? Si ustedes este plano inclinado lo empujan hacia la derecha con la fuerza F, digamos, sí, una fuerza F, la pregunta es, determine cuáles son los valores o el rango de valores de F, o sea, cuáles son los posibles valores que pueda tener F, de tal manera que el bloque M permanezca en reposo sobre el plano inclinado. ¿No? ¿Cuáles son las fuerzas para las cuales esto permanece en reposo sobre el plano inclinado? O sea, el rango de valores F, para que esto ocurra. ¿Ya? Entonces tienen que analizar, ahí, hacer un análisis del comportamiento del bloquecito, de tal manera que no resbale sobre el plano inclinado. ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Sí, profe. Ya está. Y otro problema para usted, este problema también lo puse en un examen. Le pongo problema para que ustedes lo hagan y nunca lo hacen. Aquí, en el de acá. Cópelo porque no se vea. Dice, un ascensor de 2 metros de altura empieza a subir de reposo, con una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Si en el instante que empieza su movimiento, un perno del techo del ascensor se suelta, determine, 2 puntos, la velocidad del perno al llegar al piso del ascensor medido por el observador O, fijo en tierra, y no observador O', fijo el ascensor. B, la distancia que recorre el perno medido por los sistemas O y O'. Y C, la distancia que recorre el ascensor durante la caída del perno. ¿Ya? A ver, eso también se lo voy a dejar para ustedes, intenten hacerlo para poder, digamos, ya empezar el nuevo tema que sería trabajo, ¿no? Vamos a empezar con lo que es trabajo. A ver, señores, terminen de copiar esto, yo sé que algunos lo están copiando, mejor lo voy a bajar. ¿No? Ahí está. Ya, copien, señor, rápido para poder pasar al siguiente punto. Profe. Sí, te escucho. Ya, no, está bien, déjalo así en blanquito para tomar. Pero, no te escucho nada, habla un poquito más fuerte. No, que lo deje para tomarle un pantallazo. Ya pues, lo estoy dejando, termine de copiar. Copia nomás. Profesor, una pregunta. Profe.
Sí, ¿qué pasó? El parcial viene hasta antes de trabajo, ¿no? El parcial viene hasta lo que hemos hecho en dinámica circular y lo último que acabamos de ver, sistema de referencia no inerciales. Ya Ok. trabajo no viene. Ok. Solamente hasta acá, hasta donde hemos avanzado el día de hoy. Hasta Bien. acá. Pero ya lo que hagamos de aquí en adelante, o sea, lo que es trabajo, energía, eso ya no. ¿No? Eso ya no vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una clasecita, que es esta que está acá, pero ya ahorita estamos al día. ¿Sí? Entonces, ya saben, es el día viernes de 8 a 10, nuestra calificada. Así que tengan todo listo para que puedan resolver sus problemas. Ya, termine de comer rápido. Profesor, el viernes es el parcial de física. ¿Cómo dices? El viernes no. O sea, mi pregunta es si el viernes es el parcial. Es el viernes, pero no este viernes, es el próximo viernes. Es el día que tiene su calificada. Usted tiene la calificada los días viernes, ¿no? ¿No es cierto? De 8 a 10. Claro, pero Ya, pues ese día se lo va a calificar. Esta semana no, es la próxima. Yo no he dicho este viernes, he dicho el viernes. Esta semana acabamos nuestra clase normal el día miércoles. Los temas es hasta lo que hemos avanzado el día de hoy, excepto trabajo y energía, que ya no va a venir. ¿Ya? Entonces estudien más jóvenes. El aviso oficial de la fecha del parcial lo va a enviar a la escuela. La escuela va a publicar o le va a enviar a usted la semana de parcial, la hora exacta que se toma el parcial. ¿Qué, ¿Ya? profe? ¿De repente no es el viernes a las 8? Debería ser viernes a las 8. Siempre está así. Pero puede ser que se la adelante y lo pongan el día lunes. No, pero, como digo, la escuela va a mandar un correo con el cronograma de actividades del examen parcial. ¿Ya? Pero yo estoy casi seguro que lo van a tomar el día de viernes, que es el día de la calificada. Solamente estamos esperando la confirmación de la escuela, nada más. Bueno, en todo caso, el día de miércoles que tenemos nuestra próxima clase, ya me habré enterado y les digo, pues. ¿Ya? No se preocupen. Ya, muy bien. Entonces, este problema que está acá también se lo dejo a ustedes. Entonces empezamos ya con la definición de trabajo y energía. Vamos a empezar con trabajo y energía, pero vamos a empezar con eso que está acá. Vamos a ver. No, no, ya hemos visto. A ver. Sí. Muy bien. Muy jóvenes. Empezamos. Vamos a ver trabajo mecánico. Escuchen. ¿Todos logran ver el tema de trabajo mecánico o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver la definición de trabajo mecánico. No, según lo que estamos viendo, el trabajo se puede entender como el producto de la fuerza, ¿no?, acumulada en la trayectoria de la partícula. O sea, es la fuerza integrada en el desplazamiento.
Entonces, si ustedes tienen, digamos, el trayecto de 1 a 2, ese sería el desplazamiento de R en un intervalo muy pequeñito sobre la curva. Y ese sería la fuerza F. Entonces, vamos a definir el trabajo de la fuerza en ese pequeño desplazamiento como el producto escalar de la fuerza por el diferencial de R. Aquí está, ¿no? El trabajo sería F punto diferencial de R. Entonces, si ustedes observan, el diferencial de trabajo sería la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, la fuerza y el desplazamiento. Esto me daría la componente paralela por el desplazamiento de R. Entonces, acá hay un pequeño problemita, señores. ¿Cuál es? Esto no es fácil calcularlo. O sea, esta integral que ustedes ven acá, no es fácil calcularlo. ¿Por qué? Porque la fuerza depende de la trayectoria. O sea, normalmente la fuerza va a depender de en dónde la estemos evaluando. El diferencial de R depende de cómo es la trayectoria, ¿cierto? Este de R va a variar si es una parábola, es una hipérbola, qué sé yo. Entonces, el diferencial de R depende de la trayectoria. Y además, el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento también depende en qué punto lo estoy evaluando, ¿no? Por ejemplo, este ángulo no es el mismo que forma del punto 1 que forma del punto 2. Entonces, el ángulo θ también depende de la trayectoria o de la coordenada del punto. Por lo tanto, el trabajo expresado de esta manera es muy complicado. Depende de las coordenadas X, Y, Z. Realmente, acá deberíamos poner algo así. No, acá. No sé si está acá abajo, lo he puesto más abajo. No, ahorita vamos a ver. Acá. El trabajo, señores, el trabajo por lo general, el diferencial de omega es igual al F, que depende de la coordenada X, Y, Z, el dr, que también depende de la coordenada X, Y, Z, por el coseno del ángulo θ, que depende también de la coordenada X, Y, Z. Entonces, esta integral es complicada. Integrar esto es bien complicado. Es complicadísimo. Por eso lo que yo le digo a ustedes es que vamos a analizar esto para casos sencillos. O sea, esa es la integral que vamos a calcular, ¿no? Que es el producto escalar. Pero hay casos particulares en el cual esta integración es bien fácil de obtener. Entonces, son justamente los casos que vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta expresión, tal como ustedes lo ven acá, me daría el trabajo realizado por la fuerza cuando se desplaza de la posición 1 hacia la posición 2, ¿no? Trabajo realizado por la fuerza F sobre la partícula de 1 al 2. Muy bien. ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional? El Joule. Newton por metro nos da el Joule. Ahora recuerden también que el trabajo es una cantidad escalar y cumple con las siguientes condiciones. Antes de seguir eso, quiero que vean esto que está acá. Escuchen. Escuchen acá, jóvenes. Miren. Quiero que vean esto. Ustedes saben que el trabajo es igual a ¿qué? Al producto escalar, en el caso unidimensional, que es el caso que ustedes más conocen, es la fuerza por desplazamiento del caso unidimensional. ¿No? En el caso de una fuerza constante, entonces el trabajo sería la fuerza por desplazamiento, ¿no? Si la fuerza fuese constante. Entonces vamos a analizar solamente eso. Quiero discutir con ustedes esto que está acá. Miren, si esta es la fuerza F, escuchen, acá. Vean, ustedes están jalando este carrito con una fuerza F y van a tener o van a realizar este desplazamiento. En el segundo caso, tenemos el mismo joven jalando con la misma fuerza, pero en la plataforma ahora hay un montón de cajas que está trasladando. Pero también va a tener el mismo desplazamiento. La pregunta es, ¿en qué casos el trabajo realizado es mayor? Profe, debo suponer que el piso es liso, ¿o no? Ya, póngale no, es que lo que pasa es que hay rodadura. No, hay ruedas. La rueda evita la fricción estática. Entonces no hay problema con la fricción. Olvídense de la fricción.
Además, solamente le pide el trabajo de la fuerza F. O sea, el joven siempre aplica la misma fuerza F y se va a tener el mismo desplazamiento. La pregunta es, ¿en qué caso el trabajo realizado es mayor? Vamos, jóvenes. La segunda, profe, ¿Por qué? Solamente uno responde, lo demás. más fuerza, aplica más fuerza. A ver. Acá. Dice, John dice que son iguales. Son iguales. Héctor dice que no son iguales. Escuchen, jóvenes. Son iguales, profe. Claro, ¿por qué son iguales? Porque la fuerza en ambos casos es la misma. El desplazamiento es la misma, ¿sí o no? Entonces el trabajo sería igual, pero la pregunta viene entonces a lo siguiente. ¿Por qué cada vez que ustedes hablan o cada vez que le hablan del trabajo realizado, siempre dibujan un bloque o una masita? Pero no tiene que ver nada con la masita. Entonces, ¿por qué dibujamos el coche acá, por ejemplo? Estoy dibujando esto. Si no va a depender de esto, entonces, ¿para qué lo ponemos? ¿Cuál es la definición correcta del trabajo, entonces? ¿Cuál sería la definición correcta del trabajo? Igual trabajo, pero más energía en el segundo. ¡No! El trabajo es el mismo. Claro. El gasto de energía en ambos casos es el mismo. Por la fuerza F. Señores, lo que pasa es que la definición de trabajo no tiene que ver con el cuerpo. Vean, ¿sabe cuál es la definición correcta de trabajo? La definición correcta de trabajo es la siguiente. Dice acá. En ambos casos hemos visto que el trabajo es el mismo. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Se define el trabajo como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. O sea, la fuerza, si yo veo que el punto de aplicación de la fuerza se desplaza, entonces el trabajo sería la fuerza por el desplazamiento de ese punto de aplicación. O ese punto de aplicación puede estar sobre un cuerpo pequeño, sobre un cuerpo grande, no sé. Pero lo que me interesa es cuánto se desplaza ese punto de aplicación. ¿Ya? Entonces, esa sería la definición correcta de trabajo. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, vamos acá, jóvenes. Ahora miren acá. Veamos, continuamos con esto. Entonces, miren. Tenemos lo siguiente. Como el trabajo es una cantidad escalar, entonces, recuerden que el trabajo se calcula como la fuerza por el desplazamiento o el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces, en este caso, tenemos la fuerza con ese desplazamiento, la fuerza, este desplazamiento, el mismo desplazamiento, pero la fuerza hacia la izquierda. Si nos guiamos solamente el ángulo, nos damos cuenta que en el primer caso, ¿no es cierto?, este trabajo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza forma un ángulo θ que pertenece al primer cuadrante. O también puede decir que la fuerza tiene una componente a favor del movimiento. Por eso que el trabajo es positivo. En este caso, la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Y por ser perpendicular al desplazamiento, no efectúa ningún cambio a lo largo de esta dirección. No hay trabajo. El trabajo en este caso sería 0. ¿Está? Y en este caso, la fuerza tiene una componente en contra del desplazamiento. Esa componente que sacamos estaría en contra del desplazamiento. Por lo tanto, este trabajo sería negativo. Pero además, el ángulo θ, si ustedes se dan cuenta, el ángulo θ pertenece al segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el coseno es negativo, que también puedo explicarlo así, ¿no? Entonces, el trabajo realizado
En este tercer caso sería negativo. Entonces tenemos un trabajo positivo, un trabajo nulo y un trabajo negativo. Pregunta, y me responden todos. ¿Es posible que la fuerza esté para allá y el desplazamiento para acá? ¿O que la fuerza esté así y que el desplazamiento esté hacia la derecha? ¿Es posible que la fuerza apunte para allá y el desplazamiento a la derecha? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible o no? Profe, si es posible siempre y cuando esté en movimiento, o sea, digamos, tiene una velocidad, una cierta velocidad y a cierta velocidad se le aplica una fuerza F, puede ser así como está en la primera, en la segunda, en la tercera. Pero si está en movimiento, seguro. O sea, si no está en movimiento, no se puede aplicar eso. Dígale desplazamiento, claro, tiene que estar en movimiento, pero no es la explicación, eso no es correcto. ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás jóvenes? Vamos, que no solamente hay un alumno, son 38 alumnos. A ver, ¿cuántos somos realmente? A ver. ¿Dónde está acá? Somos en total 36. Me faltaban 2. 36 alumnos. Y solamente uno responde. ¿Y los demás? Si es posible, profe, porque pueden estar actuando varias fuerzas en el mismo cuerpo. O sea, esta fuerza no es la resultante. También puede ser. No era la resultante, entonces. Vamos, respondan. No necesariamente, profe. Claro. ¿Qué es lo que pasa, mis jóvenes? Cuando hablamos del trabajo positivo, negativo, nulo, ¿no? Estoy hablando del trabajo que realiza una fuerza respecto al desplazamiento. Entonces, veamos acá, este ejemplito que justamente es para aclarar esto. Miren, supongamos que ustedes van a jalar este bloque a la derecha, ¿no es cierto? Aplicando una fuerza a través del cable, una tensión T. ¿No? Usted jala con una tensión T. La fuerza que actúa sobre él sería la normal y la fricción, que son componentes de una sola fuerza, la tensión y el peso. Pero no me interesa la descomposición, me interesa la fuerza. Vamos a poner entonces la resultante o la que ejerce el piso sobre él es esta que está acá. ¿Cierto? Y está. Entonces, ahora sí, la fuerza que actúa sobre él sería la fuerza, cuyas componentes son normal y fricción, la tensión y el peso. Si el bloque se desplaza hacia la derecha, ¿no es cierto? Porque hay una fuerza que el desplazamiento es hacia la derecha, entonces vemos que la tensión y el desplazamiento forman un ángulo 90, un ángulo teta, que es menor que 90. Pertenece al primer cuadrante. El coseno del primer cuadrante es positivo, lo cual ustedes indicarían entonces, ¿no?, que el trabajo de la tensión va a ser positivo. ¿Ven? En el segundo caso, el peso. El peso forma un ángulo 90 con el desplazamiento. Y el ángulo es pi medio. El coseno de pi medio sería 0. Y el trabajo realizado por el peso es nulo. Y el trabajo realizado por la reacción del piso, o sea, por esta fuerza, sería negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza, ojo, tiene una componente en contra del desplazamiento. Por lo tanto, va a ser negativo. O simplemente decir que el coseno del ángulo, ¿no es cierto?, pertenece, o el ángulo pertenece al segundo cuadrante. Y al pertenecer al segundo cuadrante, entonces el coseno es negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa fuerza que estamos hablando aquí, de la cual estamos mencionando acá, no es la fuerza resultante. Es una de las tantas fuerzas que actúan sobre el sistema. Y estoy viendo cómo es la fuerza respecto al desplazamiento. Trabajo positivo, nulo y cero, y negativo. Entonces recuerden, esta es la más importante, que si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo va a ser cero. Esto me indica que no hay influencia de la fuerza sobre el desplazamiento de la partícula.
No va a haber ningún tipo de influencia. No hay ningún trabajo efectuado sobre la partícula, mientras la fuerza sea perpendicular al desplazamiento. ¿Quedó claro eso, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Y están preparando para el examen, ¿no? Supongo, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver el principio de superposición y entender lo que es el trabajo neto. Yo sé que esto lo han visto antes, sino que hay que darle el formalismo vectorial, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender. Nada más. Ven acá, mis jóvenes. Supongamos que esta partícula que saca se mueve sobre esa trayectoria debido a la influencia de las fuerzas F1, F2, F3 y F4. La segunda ley de Newton establece que la fuerza resultante que actúa sobre ella, ¿no es cierto?, sería la suma de todas ellas, ¿sí? F1, F2, F3, F4. ¿Ya? F1, F2. Entonces, esa sería la fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, como yo quiero calcular el trabajo que efectúa la fuerza desde el punto inicial hasta un punto final, multiplico por diferencial de R y lo integramos, ¿no? Que es justamente la definición de trabajo. Entonces, vamos a integrar a por ambos lados de R1 a R2, F punto de R, F1 de R de 1 a 2, F2 de 1 a 2 y Fn de 1 a 2 también. Entonces, esto que saca sería, digamos, la descomposición de la fuerza o la suma de toda la fuerza igual a la fuerza resultante. Por lo tanto, llegamos a la conclusión aquí que el trabajo efectuado por la fuerza resultante es igual a la suma de los trabajos efectuados por cada una de las fuerzas. Entonces, hay dos maneras de calcular el trabajo. Uno, calculando el trabajo que realiza solamente la fuerza resultante o calculando el trabajo de cada una de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Entonces, estas son las dos fuerzas que ustedes, o estas son las dos formas que ustedes pueden utilizar para determinar el trabajo sobre un sistema, ¿no? Integrando sobre la fuerza resultante o sobre cada uno de las fuerzas componentes que actúan sobre el sistema. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, profe. Muy bien. Hay que ver una cosa también importante acá. Vean acá. Ven acá, jóvenes. Veamos lo siguiente. Nosotros ya hemos mencionado hace poquito, aquí, que esto que es acá no es fácil calcularlo. Hay que hallar una manera de hallar este integral de una manera mucho más sencilla. O ver los casos particulares en el cual podamos integrar esto que está acá. Entonces, jóvenes, vamos a ver los casos particulares. Una de ellas, ¿cuál sería? El trabajo de una fuerza constante. Vean, si la fuerza es constante, entonces, y al integral de 1 a 2, por ser constante, yo lo puedo sacar fuera de la integral. ¿Cierto? Y al sacarlo fuera de la integral, ¿no es cierto?, me queda que el trabajo es igual al F que sale fuera, integral del diferencial de R. Y esto que saca no es otra cosa que el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo en mover la partícula o el trabajo efectuado sobre la partícula del punto 1 hasta el punto final 2 es simplemente la fuerza por el desplazamiento que ha sufrido ese cuerpo. ¿Bien? Entonces, jóvenes, acá, escuchen. ¿Esto cómo se explica? Se explica así. Es bien sencillo. Profe, disculpe. Sí. Profe, disculpe, ¿eso es siempre cuando la fuerza es constante o también puede ser la fuerza variable?
Ahorita estoy viendo la fuerza constante. Gracias. No sé si esa era tu pregunta. Aló, hola. Sí, profe, dígame. Sí, mi pregunta era eso. No es que no la había leído, la fuerza constante. Claro. O sea, mira, lo que pasa es que, como dije hace poco, esta integral no es fácil calcularla. Pero sin embargo, existen casos, ¿no?, para el cual sí es posible sacar esto. Una de ellas, ¿cuál sería? Trabajo de una fuerza constante. Si la fuerza es constante, ojo, constante significa tanto magnitud como dirección, ¿ya? Entonces, como es un vector constante, lo puedo sacar fuera de la integral. Y me queda la integral de este segundo término que saca. Y la integral de esto es lo que usted ya conoce en cinemática, es el desplazamiento. Entonces, el trabajo es una fuerza constante, que es la fuerza por el desplazamiento que ha sufrido el punto de aplicación de la fuerza. Ahora, escuchen, esto significa que el trabajo es independiente del camino seguido. Claro, por esto que saca bien. Vean, si la partícula se mueve sobre esa trayectoria, y esta es la fuerza F, la cual se mantiene constante, tanto en magnitud como en dirección. Entonces, el trabajo efectuado sería simplemente esta fuerza, y como va de aquí a acá, sería este desplazamiento. O sea, la fuerza F por el desplazamiento. O sea, para calcular, o para el caso de una fuerza constante, realmente no me está interesando si voy de aquí a este punto a través de esta trayectoria, o a través de esta, o a través de esta. Realmente no me interesa. Si la fuerza es constante, basta con multiplicar la magnitud de esa fuerza por el desplazamiento. Nada más, eso sería todo. O sea, en cualquiera que sea la trayectoria, digamos acá mismo, cualquiera que sea la trayectoria, ¿no es cierto? Si yo pongo esto que está acá, ¿por qué me haces esto? Vamos a quitar esto. No, cualquiera que sea la trayectoria, si la partícula está por acá, o está por acá, y la fuerza siempre es la misma, digamos esta. Entonces, no interesa cuál sea la forma de la trayectoria. Lo único que me interesa es el desplazamiento, nada más. Pero siempre y cuando esta fuerza sea constante, tanto en magnitud como en dirección. ¿Se entendió, jóvenes, o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, continuemos. Un caso particular también de eso, ¿cuál sería? El peso, ¿no? El trabajo del peso es un ejemplo de este caso. Ojo, cuidado, esto no toman en consideración esto, porque acá hay que aclarar una cosa y no está claro en este momento. No, el trabajo del peso es un ejemplo de este caso. Claro, si ustedes tienen, por ejemplo, vean acá, aquí justamente he puesto la del peso también aquí. Mira, supongamos que la partícula se va a mover de esa posición inicial a esa posición final. ¿Cierto? No sé si ponerlo acá. No, si vamos a hacer acá, un ratito. Sí, porque acá quiero aclarar una cosa. A ver, vamos a borrar esto. Sí, un ratito, quiero borrar esto. Un ratito vamos a hablar todo esto porque quiero aclarar una cosa con ustedes. No, mejor hago así. Esto. Vamos a quitar esto. Bien. En el caso del peso, vean acá, jóvenes, mira. Supongamos que este es mi sistema de referencia, ¿no? Digamos, este acá es mi eje X. Aquí está mi eje X. Esto. Y aquí está mi eje Y.
Ya está. Me dije Y. Listo. Listo, jóvenes. Bueno, voy a hacer mi imagen acá, porque esta imagen me está fastidiando. Ya está. A ver, ¿qué pasó? Ya está. Muy bien. Bueno, esto vamos a quitarlo ya de una vez y ahora sí. Ven, joven, escucha. Ya está. Escuchen, jóvenes. Miren acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner esto un poquito. Y ahí. Ya, escuchen. Supongamos que una partícula, ¿no? Se va a mover de esta posición, digamos, de esta posición inicial, ¿no? Hasta esta posición final. Y lo va a hacer a través de esa trayectoria así. Ya está. Entonces, vean, esta sería la coordenada de posición, el Y inicial, X inicial, el Y final, X final. Ahora, si la masa se mueve, recuerden que en cualquier posición, la fuerza que voy a considerar es solamente el peso. No me interesa la de masa, mgj. Entonces vamos a calcular el trabajo realizado por el peso. Bueno, acá, trabajo efectuado por el peso. ¿No? Entonces, ¿qué sería? Ven acá. Tengo lo siguiente. Como la fuerza es constante, la fuerza que es igual en este caso menos mgj es constante, me puedo aplicar mi definición, ¿no? El trabajo de esta fuerza constante es igual a la fuerza por el desplazamiento. Ese sería, digamos, el trabajo. Entonces, veamos acá. La fuerza es el peso. El desplazamiento sería esto que es acá. Vean, el desplazamiento, vamos a dibujar acá este desplazamiento, porque solamente me interesa ya el desplazamiento, no me interesa el camino, ¿sabes? Como lo estamos viendo ahí. Acá. Ahí. Entonces, esto sería mi desplazamiento. Ven acá. Voy de acá. Acá. ¿Ves? Ese sería mi desplazamiento. Entonces, este desplazamiento que estoy pintando ahí sería así, ¿no? El delta R, que es igual al R final menos el R inicial. Sería el Y final menos Y inicial J más X final, X inicial, Y. Si ustedes multiplican ahora el F punto delta R, el trabajo es igual. El F que solamente tiene componente J. Entonces, al multiplicarlo escalarmente con esto, solamente sobrevive la componente J, porque J.J1, J.I 0. Entonces, esto se va. Y me quedaría que sale la fuerza F, sería menos mg por Y final menos Y inicial. ¿Se dan cuenta? El trabajo solo depende, entonces solo depende de las coordenadas inicial y final. Y no depende del camino, ¿se dan cuenta? Esto es independiente del camino que se haya seguido.
sea, no importa que haya seguido este camino, o que haya seguido un camino por acá, o uno más complicado cuando parte de aquí a acá. El trabajo del sol por el peso es el mismo. Es menos mg por desplazamiento a lo largo del eje Y. Entonces, eso sería el trabajo de una fuerza constante con el peso. Y acá, esto es importante porque dice que el trabajo no depende del camino seguido. Esto es independiente, ¿no? W, esto que es acá, es independiente. Del camino seguido. Entonces, esta es una de las definiciones que vamos a aprovechar más adelante para caracterizar a la llamada fuerza conservativa. De hecho, el peso es una fuerza conservativa. ¿Ya? Y esta es una de las características de todas aquellas llamadas fuerzas conservativas, que el trabajo es independiente del camino seguido. Es más, aquí ahora puedo adelantarme, solamente lo dejo para dejárselo más adelante, que el trabajo, en este caso del peso, es igual a menos, voy a efectuar esta relación que está acá, pero voy a ponerlo con signo, con su respectivo signo, sería mgi, sería masa, gravedad por y sub i, menos masa, gravedad por y sub f. ¿Se dan cuenta? Y esto que es acá, como ya ustedes se imaginarán, esto que es acá, como lo vemos más adelante, recibe nombre de energía potencial, ¿no? Pero esto lo vamos a ver más adelante, solamente es un adelanto, ¿no? Que el trabajo, en ese caso, siempre se puede expresar como una función que solamente depende de quién, de la coordenada de posición inicial y de la coordenada de posición final. O sea, esto lo puedo expresar, como lo vamos a discutir más adelante, como una función que depende de quién, de la coordenada de posición inicial y esto que es acá, de la coordenada de posición final. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿ya? Depende lo hacemos ahora. Entonces, muy bien. Muy jóvenes. Entonces, hasta ahí el trabajo de una fuerza de magnitud constante. Ahora, ¿cómo sería el caso de una fuerza de magnitud variable? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, la fuerza está cambiando con la posición, ¿cierto? Si usted tiene, en el caso unidimensional, que es lo más sencillo, porque no nos vamos a complicar la vida. Entonces, si usted tiene que la fuerza varía con la posición, el área sería, el trabajo sería simplemente la integral de x1 a x2 del fx de x. Porque ya hemos definido el trabajo como ¿qué? Como la integral. ¿Se acuerdan que ya hemos definido, no? El área, esta integral que está acá, a ver, esta integral que acabamos de poner acá, no. Esta es la definición de trabajo. Si la fuerza es constante, sale afuera. Si no es constante, queda dentro como una variable. Pues, ¿no? Entonces hay que ver cómo varía la fuerza con el desplazamiento para poder hallar esta integración que está acá. Entonces, ¿no? Vean acá. Si este sería la variación de la fuerza con X, entonces en el caso unidimensional, sería siempre el área me daría el trabajo, ¿no? F de X diferencial de X. O sea, en una gráfica fuerza versus desplazamiento, el área encerrada me va a dar el trabajo realizado. Entonces, ejemplo de esto, miren. Usted sabe que un resorte, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden estirar una longitud delta, que es longitud final menos inicial. Esa sería la deformación del resorte. Entonces, para calcular el trabajo, ustedes tendrían que calcular ¿qué cosa? ¿Cómo varía la fuerza con la deformación? Recuerden que la fuerza es de la forma K o delta. Esta es la fuerza aplicada. Con esta fuerza yo deformo el resorte, una longitud delta. Entonces, esta es la fuerza aplicada al resorte. Y esta es la deformación que sufre el resorte. Entonces, como esta fuerza aplicada al resorte depende de la deformación, lo que es capo delta, cuando esto sea delta, esta será deformación capo delta, ¿cierto? O sea, la fuerza. ¿Cuál sería el área? Base por altura sobre 2. Y esto me da justamente, ¿qué cosa? Me daría el área bajo la curva, que sería la fuerza, el trabajo realizado por la fuerza aplicada al resorte. Que sería K por delta al cuadrado sobre 2. Trabajo
realizado por la fuerza aplicada para poder deformar el resorte una longitud delta. ¿Ya? Una longitud delta. ¿Está claro o no, jóvenes? Bien, ahora, vean acá. Escuchen, jóvenes. Escuchen, antes de continuar. Entonces, para el caso de una fuerza variable, entonces para una fuerza variable, vamos a ponerlo acá ya. Entonces, para una fuerza variable, el trabajo, en el caso unidimensional, ¿no? Es igual a la integral de x1 a x2 del f de x diferencial de x, ¿no es cierto? Lo que queríamos mostrar en el problema anterior es que si esta es la pared y este es el resorte, digamos, y aquí está la fuerza F. Profe, disculpe, ¿y el desplazamiento? ¿Qué desplazamiento? En el trabajo. ¿O solamente se considera la fuerza nada más? ¿Cómo que? A ver, pero aquí estamos poniendo fuerza de desplazamiento. Allá me he equivocado yo, profe. ¿Qué estás viendo hoy? ¿En qué clase estás tú? Escuchen, si ustedes aplican, digamos, una fuerza F1, por ejemplo, miren, yo aplico una fuerza F1, recién aplico una fuerza F1, ¿no? Entonces, esta fuerza haría que este resorte, digamos, se estira hasta acá, digamos, ya está. Este sería mi fuerza aplicada F1. Y me produce una deformación que voy a llamar X1, ¿cierto? Si yo incremento este punto fijo, incremento la fuerza hasta un F2, le voy a producir una deformación mayor. O sea, la fuerza F2 tiene que ser mayor. Esa sería la deformación X2. Entonces la pregunta es, el trabajo, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza externa o por la fuerza aplicada para estirar el resorte desde X inicial, llamémosle X inicial, así que hasta un X final. Así yo no digo quién es mayor, quién es menor, nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Ojo, lo que quiero que entiendan acá es lo siguiente, vean. Primero, si ustedes hacen el diagrama de este punto, ¿qué fuerzas están aplicadas en ese punto? Esa sería la fuerza con la cual ustedes jalan hacia la derecha, ¿no? O sea, esta F1 es la fuerza con la cual jalan hacia la derecha. Y la fuerza sobre esto sería la que jala hacia la izquierda, la fuerza del resorte. Entonces, aquí, escuchen, ¿ah? Esta fuerza es la que jala el resorte. Y la que aplica sobre ustedes, vamos a ponerla por acá, digamos, ustedes estarían acá. ¿No es cierto así? Esa sería la fuerza que ustedes están aplicando y que el resorte lo está llevando para allá. O sea, esta es la fuerza que ustedes, que el resorte aplica sobre ustedes, la fuerza del resorte. Y esto que está acá, voy a dibujarlo por acá, digamos, sería la fuerza que ustedes están aplicando sobre la fuerza aplicada sobre el resorte. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? Claro, que no estoy abreviando, aquí se supone que hay una pared, ¿no? Ya está. En todos estos puntos hay un punto fijo. Ya. ¿Se entiende o no? Entonces, ojo, para evitar las energías cinéticas o variación de energía por acá, ustedes dicen que si el resorte se estira muy lentamente, ¿no es cierto? Tiene que la fuerza aplicada más la fuerza, vamos a poner, la fuerza que ejerce el resorte, cuando debe sumar 0, ¿sí o no? En todo momento. Por lo tanto,
el trabajo aplicado por la fuerza aplicada, más el trabajo efectuado por el resorte. Esto tiene que ser 0. ¿Esto qué me indica? Que si el trabajo realizado por la fuerza aplicada vale 1000 joules, entonces el trabajo realizado por el resorte debe ser menos 1000 joules. Entonces, uno es lo opuesto, el signo cambiado del otro. 1000 menos 1000, 200 menos 200, o menos 100 más 100, ¿no? Entonces, señores, esto es lo que se cumple con la fuerza aplicada y la fuerza de resorte. Entonces, aquí, la fuerza aplicada sobre el resorte es igual a la constante elástica por la deformación. Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza aplicada es la integral de la posición inicial a la final del K por X diferencial de X. Entonces, así me queda K, X cuadrado sobre 2, de la posición inicial a la final. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza aplicada, aquí es igual, K, X final al cuadrado sobre 2, menos K, X inicial al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, si este es el trabajo realizado por la fuerza aplicada, ¿cuál sería el trabajo realizado por el resorte? Lo mismo, pero con signo cambiado. Entonces, puedo poner que el trabajo realizado por el resorte es igual K por X inicial cuadrado sobre 2 menos K por X final cuadrado sobre 2. Y ese sería el trabajo realizado por el resorte. ¿Sí? ¿Se entendió o no, jóvenes? Sí, profe. Ya, un ejemplo para usted. Vamos a ver si lo puedo hacer. No. Vamos a hacer una reglita más acá. A ver, una fuerza variable. A ver. Vamos a ver. Acá. Muy bien. Vamos a poner. Listo. Pasó. ¿Por qué me está saliendo esto? Ya está. Caramba, ¿qué pasa? Ya ni por mí. No sé qué es lo que está haciendo esta máquina, está loca. Ya está. Escuchen, jóvenes. Entonces vamos a hacer este ejemplo que está acá. Mira, supongamos que ustedes tienen, a ver cómo le va. Mira, tiene lo siguiente. Tiene acá, digamos, ya vamos a dibujar la horizontal y la vertical. Pues no, supongamos que está la vertical. Aquí está la vertical. Y vamos a dibujar nuestra horizontal. Ya. Bien, acá. Mira, escuchen esto. Este es mi horizontal, mi vertical. Y aquí está mi horizontal. Ya, escuchen. Vamos a ver si lo logran hacer. Vamos a poner acá, entonces, una polea. Ya está. Escuchen, jóvenes. Aquí hay una poleita. Vamos a poner acá así. ¿No? Que está unida al techo. Pues esto no hay problema, porque la polea está unida al techo. ¿No? Ya está. Ahora escuchen. De aquí a acá, usted, no voy a dibujar todo, sino no. Acá tenemos una cuerda. Vamos a poner la cuerda. Y esta cuerda está sujetando un pequeño bloque.
Aquí está la cuerda. ¿Ya? Y usted está aplicando una fuerza así. Vamos a ver. Demasiado. Ya pasa. A ver, escuchen, jóvenes. Ya, así. Ustedes están jalando con una fuerza así. Ya está. ¿Ya? Entonces, ojo, lo que creo que más o menos entiendo es lo siguiente. Ustedes están acá, o sea, ustedes supongamos están cogiendo acá, porque no quiero mostrar el dibujo, ustedes lo están cogiendo acá, ¿no es cierto? Y van a bajar, o sí, podemos decir ya, van a hacer que el sistema baje, o sea, el bloque está por acá. Vamos a borrar un poquito esto. Ya está. A ver, sí. Voy a poner acá mi bloque. ¿No? M1 o M nada más. ¿No? Y ustedes van a jalar o van a soltar como guste. Digamos acá, en este caso, este sería el ángulo inicial. 30 grados. ¿Y hasta cuándo? Vamos a trazar la horizontal acá. ¡Caramba! Así. Listo, así. Entonces vamos a dejarlo así horizontal. ¿No? Así. Entonces, escuchen, van a soltar la cuerda o jalar como gusten. Vamos, como quieran, mejor jalamos, creo, ¿no? Ya está. Ya está, ahí. Bien, ¿ah? Ya está. Entonces, $37, 60. Ya está. Pregunta. Hallar el trabajo realizado al jalar la cuerda. Un poquito. Por el joven al jalar la cuerda. Y elevar el bloque. ¿No? Muy lentamente. Cuando se dice que es muy lentamente, quiere decir que en todo momento, ¿no? O sea, M sube muy, muy lentamente. Para evitar, como digo, más adelante van a entender esto, para evitar la aparición de energías cinéticas, ¿no? Como lo vamos a discutir más adelante. Entonces, ¿cuál sería el trabajo realizado por el cable si se jala lentamente de 60 hasta 30 grados? ¿Cuál sería el trabajo realizado por el cable? ¿Ya? Eso lo dejo a ustedes que lo hagan. ¿Sí? Asuman que la longitud del cable, puedo asumir, ya, esta altura sí es constante, ¿no? De aquí para acá, o sea, de donde está el punto de apoyo, eso sería así, ¿no? H. ¿No? Recuerden que ustedes jalan de acá, ahí está el nivel de su mano y su mano siempre está a la misma altura, ¿no? Y lo llevan hasta acá cuando el ángulo vale 30.
Entonces, ¿cuánto vale el trabajo que hacen ustedes al elevar el bloque, ¿no? Del punto inicial A hasta el punto final P? A ver, intenten hacer un par de minutos. Vamos, señores. Intenten hacerlo. Ustedes pueden llamar si quieren acá esta longitud L sub 0. ¿Quién podemos? L sub 0. Y esto sería, digamos, no, ahí no. Acá tenía que ponerse, ¿no? Ahí. Ya está. Ese tendría que ser L sub 0. Y supongamos este pedacito que en este momento de acá sería, digamos, un H minúsculo. ¿No? Por ejemplo, ¿no? La longitud del todo el cable es constante, si no. Asuman que la longitud del cable es constante, por si acaso. O sea, supongamos que sea L, ¿no? Inicialmente, para que puedan tener un punto de partida, el L es igual al L sub 0 más H. ¿No? No inicialmente, sino en un estado cualquiera. L sub 0 más H es la longitud del cable. Cuando está acá, sería L menos otra cantidad que ustedes lo pueden determinar, ¿no? Entonces, ya con esta información les pido calcular cuánto vale entonces el trabajo realizado por el muchacho. Ya me están pidiendo, señor, que abandone la sala. Sí. Sí. Entonces, aquí no vamos a quedar jóvenes, ¿ya? Intenten el problema. Recuerden que el examen, aunque el mío tenemos clase todavía, el examen es hasta sistemas de referencia no inerciales. ¿Estamos jóvenes? Entonces, ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Recuerden pasar las grabaciones de la clase. Profe, disculpen. Sí. Profe, por favor, ¿puede subir la diapositiva hoy día mismo a Classroom, por favor? Ahora voy a tratar de subirlo, ¿ya? Y el video también, los videos sobre todo voy a subirlos. ¿Ya? La diapositiva, por favor, profe. Gracias, muchas gracias. ¿Qué diapositiva falta? ¿Esta que estoy poniendo nada más? Porque todas las demás están. ¿Qué diapositiva le falta? Hablen. ¿Cuál diapositiva le falta? La del tema que... La semana 7, profe. Ya. Ahora yo voy a revisar esto y yo ahora mismo lo coloco, ¿ya? Deme un poco de espacio nomás. No se preocupen, ahora yo lo hago. No se preocupen, jóvenes. Bien, jóvenes, ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Nos vemos entonces hasta la próxima clase. Ya, profe, Nos vemos, para cuídense. estudiar. ¿Ah? ¿Cómo dices? Profe, una pregunta. Profe.